Bienvenidos a este primer video. Este es un video introductorio sobre los conceptos claves de probabilidad y estadística y mi nombre es Marianela Salazar y este video se ha creado para la clase 1 de probabilidad y estadística 1. Entonces, empecemos definiendo qué es estadística. Estadística es un conjunto de métodos y de teorías matemáticas aplicadas que buscan facilitar el análisis de datos para la toma de decisiones. El proceso completo de estadística es el de recolectar, describir, analizar datos y tomar decisiones en situaciones de incertidumbre. Es decir, cuando no tenemos una certeza de cuál va a ser el resultado final de cierto experimento, de cierta situación, a través de la estadística podemos tomar los datos de la situación actual, analizarlos y tomar una decisión respecto a lo que nos interesa a pesar de no tener esa certidumbre que quisiéramos. Veamos un ejemplo. Este ejemplo es el de un partido de fútbol o un partido de cualquier otro deporte. Entonces vamos a ver las etapas de la estadística. Durante el partido, alguien o algo tiene que ir anotando la cantidad de goles, de remates, de fuera de juego, etc. Esa es la etapa de recolección de información. Luego los datos se van a describir. Una forma de describir datos es resumirlos en tablas o resumirlos en gráficos. Por ejemplo, un gráfico como el que se ve aquí, donde tenemos el total de goles de cada equipo, de remates de cada equipo, etcétera. Y luego se hace el análisis y la toma de decisiones. ¿Qué podría hacerlo el comentarista? El comentarista del noticiero puede ayudarnos a describir qué es lo que hay, leyendo la información de las tablas, pero además de eso saca una conclusión, puede concluir cuál equipo se desempeñó mejor o a qué se deben ciertos resultados, etc. Entonces, ese es el proceso completo de estadística, desde la recolección de datos hasta las conclusiones. Existen dos tipos de estadística, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva lo que hace es recopilar y describir los datos de un conjunto de interés. Puede ser un conjunto de personas, un conjunto de objetos o de situaciones que nos interesan. La estadística descriptiva lo que hace es recopilar datos de ese conjunto y describirlos. Hasta ahí llegaría la parte descriptiva de la estadística. Luego tenemos la estadística inferencial. Para que haya estadística inferencial tiene que existir una muestra y una población. La muestra es una parte de la población. Entonces, la población serían todos los objetos o todas las personas que me interesan. La muestra es una parte de esa población y lo que hace la estadística inferencial es que recopila y describe datos de la muestra con el fin de inferir lo que sucede en la población, es decir, con el fin de imaginar o de generalizar los datos que tenemos de la muestra para la población. En este caso se sobreentiende que por algún motivo no pudimos ver a la población completa, tal vez es infinita, tal vez es muy caro verla, etcétera. Veamos otros conceptos importantes que hay que tener. Población y muestra los acabo de escribir, pero los vamos a repasar y vamos a ver qué es una unidad estadística. La unidad estadística es cada uno de los individuos que interesan para el estudio. Pueden ser personas, pueden ser objetos, pueden ser situaciones, pero cada una o cada uno de esos objetos o individuos de estudio es una unidad estadística. La población es el conjunto de todas las unidades estadísticas que nos interesan para un estudio. Y la muestra es una parte de la población. Entonces, de esta población completa, yo puedo decir que cada uno de estos objetos es una unidad estadística y que un pequeño grupo de ese total es la muestra. La muestra es ese grupo que representa a la población y para que la muestra represente a la población debería contener un poco de todo lo que hay en la población. Esa es una muestra representativa. Si de esta población hubiéramos tomado solo los objetos azules, la muestra no sería representativa porque con ver la muestra solo de objetos azules yo no sabría que también hay objetos verdes o anaranjados. Entonces es importante que la muestra represente a la población para que sea una muestra representativa que de verdad me permita hacer inferencias, es decir, analizar los datos de la muestra para imaginarme a la población. Vamos a ver un ejemplo. Dice que interesa saber la edad promedio de los estudiantes que llevan el curso virtual de estadística, pero son muchos estudiantes para preguntarle la edad a todos, así que solo se pregunta a 20. En este caso, me están diciendo que la unidad estadística es cada uno de los estudiantes que lleva el curso, porque nos interesa la edad promedio de todos esos estudiantes.
Sin embargo, la muestra son solo 20, que son a los que de verdad pude entrevistar. Y la población serían todos los estudiantes del curso, que me dicen que son muchos, es decir, más de 20, y que no los pude entrevistar a todos. Entonces, recapitulando, unidad estadística, cada uno de los sujetos que me interesan, cada uno de los estudiantes del curso. Población es el conjunto de todas las unidades estadísticas, es decir, todos los estudiantes del curso, y la muestra es el grupo al que le tomé los datos, los 20 estudiantes que fueron entrevistados. Vamos a ver otros conceptos importantes, el concepto de variable y de dato. Las variables son las características que nos interesan de cada unidad estadística. En el ejemplo anterior nos interesaba la edad de cada estudiante, así que la edad puede ser una variable. Otra variable que nos podría interesar para un grupo de estudiantes puede ser el peso, el sexo, su comida favorita, el lugar de nacimiento, etc. Si fueran objetos, me podría interesar puede ser el peso de ese objeto, me podría interesar la fecha de caducidad de un objeto, me podría interesar la marca o el modelo del objeto, todas esas son variables. Los datos son los resultados que se obtiene al medir las características de interés, es decir, que los datos se asocian a las variables, porque las variables son esas características de interés. Entonces, para la edad, un posible dato es 20 años, pero otra persona podría decir que tiene 50 años y ese es otro dato para la misma variable. Para el peso, el dato podría ser 55 kilos, para el sexo puede ser masculino, comida favorita, un dato puede ser pasta y lugar de nacimiento, un dato puede ser Costa Rica. Entonces las variables son más o menos las preguntas que le hago a las unidades estadísticas y los datos son las respuestas que obtengo. Ahora, como no siempre se trabaja con personas, no siempre se trabaja con pregunta y respuesta, pero como les digo, una variable podría ser el peso de un objeto particular y al pesarlo obtenemos un dato para ese objeto, el peso del objeto en sí. Entonces, vamos a ver este otro ejemplo. En este ejemplo dice que se entrevistan 3 unidades estadísticas y se les pregunta su edad. La variable es una sola, porque la edad es una sola pregunta que le hago a las 3 unidades estadísticas. Sin embargo, cada unidad estadística responde con un valor diferente. Esta unidad estadística tiene 20 años, esta tiene 12 años, esta tiene 55 años. Es decir, que obtengo 3 datos, uno para cada unidad. Hablemos ahora un poco de muestreo y censo. El muestreo, como ya lo mencionamos antes, es cuando no se puede ver a toda la población y se toman datos tan solo de una parte de las unidades estadísticas, es decir, de un subconjunto dentro de la población. Eso es un muestreo. Un censo ocurre cuando sí se puede ver a toda la población y se toman datos de todas las unidades estadísticas que existen. Si en el ejemplo en el que hablamos de que nos interesaba la edad de los estudiantes que llevaban probabilidad virtual, si yo hubiera podido entrevistar a todos los estudiantes que estaban llevando el curso, entonces habría hecho un censo, porque había todas las unidades estadísticas de interés. Pero en el ejemplo decía que solo vimos 20 de todas las que existen, entonces habíamos trabajado con un muestreo, un grupo pequeño o una parte de las unidades estadísticas que existen. Luego tenemos aquí que los resultados que se obtienen cuando se trabaja con una muestra, es decir, cuando se hace un muestreo, se llaman estadísticos o estimadores. Este es el nombre de esos resultados que vamos obteniendo al trabajar con muestras. Si en cambio hubiésemos trabajado con un censo, los resultados que se obtienen cuando se trabaja con una población o cuando se hace un censo se llaman parámetros. Entonces, si nos hablan de un parámetro, inmediatamente podemos entender que esos son resultados que salieron de un censo, es decir, de ver a toda la población. Por lo tanto, son resultados, digamos que definitivos, puesto que al ver a toda la población no hay duda de que ese es el valor real. Sin embargo, cuando se trabaja con muestreos, si nos hablan de que tenemos estimadores o estadísticos, tenemos que entender que esos datos son los datos de una muestra, no son los datos de toda la población. Por lo tanto, estos valores puede que no representen exactamente a la población. Si el muestreo fue representativo, es decir, si en la muestra había un poco de todo lo que existe en la población, los estimadores deberían ser similares al parámetro que obtendríamos si pudiéramos hacer el censo.
Sin embargo, si la muestra no se toma bien, los estimadores o los estadísticos podrían estar sesgados, es decir, que están muy lejos del parámetro si se pudiera hacer el censo y que no representan a la población. ¿Por qué se trabaja con muestras y por qué es más usual trabajar con muestras que con censos? Para empezar, porque es muy costoso en algunas ocasiones hablar o observar a toda una población. Entonces, cuando el costo de encontrar a la población completa es muy alto, es muy posible que se recurra a una muestra para ahorrar costos. Por ejemplo, si nos interesan todas las mujeres de Costa Rica, es muy caro tratar de alcanzarlas a todas con un censo, es mucho más barato alcanzarlas con un muestreo. Otra situación en la que se trabaja con muestras es cuando la unidad estadística se destruye al tomar la medición. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber cuánta presión soporta una varilla antes de doblarse, tenemos que someterla a presión y medir el momento en el que se dobla, pero una vez que la varilla se dobló, ya no podemos venderla, por ejemplo, o utilizarla para construcción como usaríamos una varilla que no hayamos deformado. En este caso, la unidad estadística se destruye para tomar la medición. Entonces, obviamente no vamos a destruir la población de varillas, sino que vamos a destruir un muestreo con la finalidad de obtener los datos que nos interesan. Y otra opción es que la población simplemente sea infinita. Por ejemplo, cuando hay una máquina que está produciendo constantemente un producto, no podemos asumir que vamos a ver la población completa de los productos que se están generando, simplemente porque cada momento se generan nuevos productos. Entonces, en ese caso, se deben trabajar con muestras. Aquí tenemos algunos ejemplos de cada uno de esos casos. Veamos ahora un ejemplo de estimadores y parámetros. Recordemos que los estimadores son los que nacen de las muestras y los parámetros son los que nacen de una población. Nos indican aquí que del censo de 2011 del INEC se determinó que 52.8% de los habitantes del cantón de Montes de Oca tienen nivel de educación superior y un 17% tiene secundaria completa. Estos resultados que tenemos aquí, este 52,8% y este 17%, nacieron del censo del INEC, es decir, que se entrevistó o se observó a la población completa. Si se habla de censo, se entiende automáticamente que se vio a la población completa. Por lo tanto, son parámetros, como se indica aquí abajo. Cualquier resultado que nazca de un censo se conoce como parámetro. En este caso tenemos que un estudio sobre consumo de suplementos nutricionales en gimnasios determinó que el 54,5% de los entrevistados efectivamente consumían los suplementos de interés. En este caso no nos dice que se vio a todas las personas que van al gimnasio, solamente a un grupo de entrevistados. No sabemos cuántos son, pero no nos están diciendo de ninguna forma que son todas las personas que existen y que van al gimnasio. Por lo tanto, este resultado es un estimador. ¿Cómo se lee aquí? Entonces, es un estimador posiblemente también porque, como se indica aquí, es imposible haber entrevistado a todas las personas del mundo que asisten a gimnasios. Entonces, tenemos que asumir que se está trabajando con un muestreo. Otro concepto importante es la forma en la que se clasifican las variables. Las variables se clasifican de acuerdo al tipo de dato que generan. Recordemos que la variable es la pregunta que hacemos y el dato son los resultados que obtenemos o las respuestas que obtenemos de esa variable. La clasificación de variables por los datos que generan es la siguiente. Hay variables cualitativas, continuas y discretas y cuantitativas, continuas y discretas y variables cualitativas, nominales y ordinales. Vamos a ver ejemplos de cada una. Las variables cuantitativas, como su nombre lo indica, generan números, datos numéricos. Entonces, pueden ser continuas o discretas. En el caso de las continuas, generan datos numéricos que aceptan cualquier decimal. Por ejemplo, el peso de una manzana. Dependiendo de la balanza con la que trabajemos, podemos obtener uno, dos o más decimales. Y cualquier decimal es aceptado, inclusive el decimal cero, que sería un dato entero, pero también es aceptable. Las variables cuantitativas discretas son las que generan datos numéricos que no aceptan cualquier decimal. Muchas personas creen que una variable discreta tiene que ser entera, pero esto no es cierto.
Normalmente son números enteros. Por ejemplo, la cantidad de materias que matricula un estudiante como variable generaría datos enteros, 3 materias, 1 materia, 4 materias. Pero hay variables discretas que pueden llevar a algunos decimales, aunque no todos. Por ejemplo, la talla de zapatos de una persona. Una persona puede calzar 36, puede calzar 36,5, que sería 36 y medio, puede calzar 37, pero el único decimal que se acepta es ese 0,5, 36,5. No se acepta cualquier decimal. En ese caso, la variable todavía es discreta. Ahora veamos las variables cualitativas. Las variables cualitativas generan datos que normalmente son palabras o texto. Entonces, pueden ser cualitativas nominales o pueden ser cualitativas ordinales. Las nominales son las que generan datos textuales en los que no se pueden hacer comparaciones de más de o menos de. Por ejemplo, el lugar de nacimiento de una persona. Si una persona nace en Alajuela y otra nace en Punta Arenas, no podemos decir que una de las dos tiene más lugar de nacimiento que la otra o menos lugar de nacimiento que la otra. Esa comparación no tiene sentido en una variable nominal. Sin embargo, en las variables ordinales, esas comparaciones sí se pueden hacer a pesar de que la variable sigue estando como texto. Por ejemplo, si vemos la variable grado académico, entonces si una persona tiene bachillerato y otra tiene maestría, sí podemos decir que una tiene más grado académico que la otra o que una tiene un grado académico superior a la otra. La comparación de mayor o menor que tiene sentido en la variable ordinal, a pesar de que los datos siguen siendo cualitativos, es decir, que siguen siendo texto. También se pueden clasificar las variables por su escala de medición. Entonces, la clasificación anterior en cuantitativas y cualitativas era por el dato que generaban. Esta clasificación para variables es por la escala de medición. Entonces, para las variables cuantitativas, es decir, las que generan respuestas numéricas, podemos ver una clasificación en escalas de intervalo y en escalas de razón. En una escala de intervalo, el cero no representa la ausencia de la característica que se está midiendo porque el cero es solamente un punto arbitrario que se puso para empezar a contar. Por ejemplo, la temperatura. Cuando la temperatura es 0 grados Celsius, no significa que no hay temperatura. La temperatura existe. Simplemente que el cero se utiliza para empezar a contar temperatura. Igual con el coeficiente intelectual. Si una persona tuviera de coeficiente intelectual 0, no significa que no tiene un coeficiente intelectual. Lo tiene de 0 y es un punto arbitrario en el que se empieza a contar. En las escalas de razón, el 0 sí representa la ausencia de la característica de interés. Por ejemplo, si una variable es la cantidad de ejercicios resueltos y una persona resolvió 0 ejercicios, ahí el 0 sí implica que no hay ejercicios resueltos. La variable está ausente. O si queremos ver el tiempo de una llamada telefónica. Entonces, si una llamada telefónica duró 0 segundos, implica que la llamada no se realizó. La llamada no existe, ese tiempo de llamada no existe. Así es como podemos clasificar las variables cuantitativas por escala de intervalo y de razón. Vamos a ver algunos ejemplos. Para cada una de las variables que nos dan, vamos a indicar el tipo de variable que tenemos. Veamos esta, la variable edad a la que los niños empiezan a caminar. Y las vamos a clasificar por el tipo de dato que genera. Los datos aquí son 12 meses, 10,5 meses, 13 meses. Como vemos, la variable es una edad, la edad es una medida de tiempo y el tiempo permite cualquier decimal. Por lo tanto, esta es una variable cuantitativa continua. Genera datos numéricos, eso la hace cuantitativa y es continua porque cualquier decimal es aceptable. Luego tenemos la variable satisfacción de clientes con el servicio y los datos son los siguientes, muy satisfecho, insatisfecho. Podríamos imaginarnos que esto está en una escala de 5 datos, desde muy insatisfecho hasta muy satisfecho, pasando por insatisfecho, neutral y satisfecho. Es lo usual en este tipo de escalas. La variable regresa datos que son textuales, por lo tanto es una variable cualitativa. Y además podemos compararlas diciendo que hay clientes que están más satisfechos que otros o que tienen más satisfacción con el servicio. Por lo tanto, es cualitativa y es ordinal.
Luego tenemos la variable número de hijos que tienen varias parejas. Hay parejas con un hijo, con 0 hijos, con 3 hijos. Son datos numéricos. Esto hace que la variable sea cuantitativa y es discreta porque no se aceptan decimales. No pueden haber 1,5 hijos, por ejemplo. La última es la marca de celular de un grupo de estudiantes, iPhone, Samsung, Nokia, etc. Entonces, de nuevo, los datos que se están generando aquí son datos que son palabras, como lo tuvimos en el caso de muy satisfecho e insatisfecho. Por lo tanto, esta variable también es cualitativa. Pero en este caso no podemos decir que un estudiante tiene más marca de celular que otro. No se puede hacer esa comparación de que una marca sea más o menos marca que otra. Por supuesto, si cambiamos la variable y decimos que lo que nos interesa es la calidad de la marca, tal vez hayan marcas que tienen más calidad unas que otras. Pero la variable aquí no se refiere a la calidad de la marca, sino a la marca en sí. Entonces, al no poder decir que Samsung es más marca que Nokia o que el celular que tiene el estudiante que tiene un Samsung tiene más marca de celular que el que tiene un Nokia, esta variable sería una variable cualitativa nominal. Aquí tenemos la solución para que la puedan revisar con calma. Si lo necesitaran, pueden pausar el video. Veamos este otro ejemplo. En este ejemplo vamos a ver la clasificación de variables según la escala en la que se miden sus datos. La primera variable son donaciones diarias que recibe una ONG. Los datos en este caso son $100, $0, $500. La segunda variable es el número de hijos de varias parejas. Un hijo, 0 hijos, 3 hijos. Y la última variable es la talla de pantalones que están disponibles en una tienda y va desde talla 14, 0, 4, etc. Pueden pausar el video y tratar de hacer la clasificación. Podemos revisar los resultados en la siguiente diapositiva: donaciones y número de hijos y talla de pantalón. Entonces, las escalas de razón son aquellas en las que el 0 implica la ausencia de la variable de interés. Si las donaciones diarias que recibe la ONG durante un día son $0, significa que no hubo donación. Entonces se podría clasificar en escala de razón. El número de hijos de una pareja también. Si una pareja tiene 0 hijos, no hay hijos en la pareja, se podría clasificar en escala de razón porque el 0 implica ausencia de la variable. Para las tallas de pantalón disponibles en una tienda, el 0 es solamente un punto de partida para empezar a medir las tallas. Entonces, la persona que compra una talla 0 no es que no tiene talla de pantalón, simplemente que la talla es el 0. El 0 no implica la ausencia de la talla. Aquí pueden ver la bibliografía que se utilizó para crear esta presentación.